Muy buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de España y Portugal del Red Hat Forum 2020. No hace tanto tiempo estábamos celebrando este encuentro en Madrid, todos juntos. Sin duda, ahora estamos viviendo un momento muy diferente, sin precedentes. Esta situación nos ha obligado a girar todos nuestros eventos a un formato virtual. Mientras no podamos estar juntos como nos gustaría, hemos creado este nuevo formato digital, deslocalizado, que también tiene algunas ventajas, como que nos permite conectarnos desde cualquier parte y tener los contenidos disponibles para consumirlos en cualquier momento tras el evento. Por eso hoy es una alegría y orgullo deciros que miles de personas de la comunidad de tecnología interesados en Open Source están con nosotros compartiendo sus experiencias y acompañándonos en este día tan especial. Solo cambiamos el formato, pero mantenemos nuestro espíritu e ilusión y hemos preparado contenidos que esperamos que sean muy interesantes para todos vosotros. Y en este año tan excepcional como el que estamos viviendo, en Red Hat no podíamos olvidar nuestra gran responsabilidad con las nuevas generaciones. Y en este sentido, hemos continuado nuestro programa de laboratorios STEM, con el que fomentamos el talento femenino en la tecnología. Al igual que el año pasado, contamos con una buena representación de alumnas del Instituto Adolfo Suárez de Paracuellos del Jarama, que este año repiten y están conectadas ahora mismo con todos nosotros, y tras esta bienvenida realizarán un taller de robótica siguiendo un modelo colaborativo. Bienvenidas de nuevo a nuestro gran evento anual. Hoy contamos con sesiones y tracks para desarrolladores. Conocemos bien el mundo del desarrollo, ya que somos desarrolladores. Desarrollamos código y lo hacemos en comunidad, bajo el modelo de colaboración Open Source. Y además construimos herramientas que facilitan un desarrollo más eficiente en estos equipos. Veréis en diferentes sesiones contenido sobre Quarkus, un framework de Java construido sobre Kubernetes que está revolucionando el mundo del desarrollo. Durante este tiempo hemos puesto también muchos programas para ayudar y me gustaría destacar el hecho de que han sido impartidos más de 500.000 cursos de formación en las tecnologías de Red Hat gratuitos. Seguimos siendo en España un referente con nuestro programa Red Hat Academy, así como con planes de formación para desempleados que llevamos a cabo y que hemos continuado de forma virtual durante todo este periodo. Como decía antes, el espíritu del Fórum se mantiene y este espíritu sigue estando en nuestro ecosistema de partners y alianzas. Ellos son parte integral de nuestro éxito, representan una constante que aporta un gran valor y de la que siempre vamos acompañados. Hoy participan en este evento, como en ediciones anteriores, con su espacio online y además compartiendo casos de éxitos en las sesiones de los tracks que comenzarán justo tras esta presentación. Comenzábamos hablando de cómo ha cambiado el mundo en estos últimos meses. La realidad es que esta situación inédita que vivimos ha puesto en evidencia la necesidad de acelerar la llamada transformación digital de las empresas de todo el mundo. La digitalización de nuestro entorno personal y laboral se ha acelerado exponencialmente. La pandemia ha requerido escalabilidad y agilidad y en muchos casos hemos avanzado en semanas lo que nos habría llevado meses, incluso años. La tecnología ha demostrado ser un gran facilitador que nos ha permitido dar continuidad y ha tomado gran protagonismo en estos días. El esfuerzo de los CIOs, CTOs, de los equipos de tecnología para adaptarse a la situación en tiempo récord ha sido impresionante. El mundo es ahora más digital que nunca y eso es innegable. Pero, ¿qué está pasando en los negocios? ¿Y qué estamos viendo en los departamentos de TI? Procuramos estar siempre muy cerca de nuestros clientes y partners y en estos momentos de cambio hemos estado todavía más cerca que nunca, analizando constantemente su situación y sus necesidades. Y por ello hoy vamos a tener el testimonio de grandes líderes de TI, de las compañías más importantes de este país, de los distintos sectores. También hemos analizado las tendencias de mercado a través de analistas independientes. Hoy me gustaría compartir con vosotros parte de estas conclusiones. Según IDC, el 90% de las organizaciones están cambiando sus estrategias de TI y para el 2022 tendrán una plataforma con una mezcla de cargas on-premise, cloud privadas, múltiples clouds y plataformas legacy. También se refleja
que el mundo del desarrollo cobra más importancia, posicionándose como factor clave para la innovación de TI y la velocidad para llevar esa innovación a los negocios. Para el 2020 y 2021, el 48% de las compañías encuestadas lo consideran su mayor prioridad. Pensamos que Open Source existe para tiempos como estos y nos sentimos muy orgullosos de nuestra tecnología. Otro factor que hemos visto es que se ha acelerado drásticamente en estos últimos meses la adopción de plataformas que facilitan los entornos híbridos para mover aplicaciones entre distintos entornos de TI. Hablamos de grandes transformaciones y para que se realicen con éxito se requiere un cambio tecnológico. Se requiere adoptar plataformas que maximicen la innovación, la velocidad y la flexibilidad. Las nubes, ya sean públicas o privadas, ofrecen capacidades de desarrollo de autoservicio, así como elasticidad y escalabilidad. La nube se ha convertido en una parte integral de la estrategia de negocio y de la arquitectura de las organizaciones. Permite que los equipos de operaciones administren las aplicaciones a medida que cambian las demandas. Pero más específicamente que cloud, el mayor beneficio de una estrategia de nube híbrida es la capacidad de elegir la solución óptima para cada tarea o carga de trabajo. Además, puedes utilizar varios proveedores de nube pública para cumplir con la variedad de regulaciones locales o cambiar cargas de trabajo de un proveedor a otro en función de los precios y la demanda. Es posible que se desee invertir en una estrategia de computación en el edge o en el borde de la red, para distribuir una mayor potencia de procesamiento y almacenamiento más cerca de los datos y los usuarios de su red. Pensamos que la nube híbrida debe construirse sobre una base consistente de código abierto. La propuesta de nube híbrida y abierta de Red Hat es la aproximación de una arquitectura que permite mover las aplicaciones y los datos fácilmente entre distintos entornos de TI y distintas nubes. Nuestra propuesta de nube híbrida y abierta permite que los equipos de operaciones, desarrollo y seguridad puedan crear y administrar una pila completa de TI en una plataforma estándar. En el centro de esta plataforma está nuestro sistema operativo Linux, RHEL y Red Hat OpenShift. Con Red Hat OpenShift estamos a la vanguardia en el desarrollo de una plataforma empresarial de Kubernetes que permite adoptar estos distintos enfoques nativos de nube al mismo tiempo. Y aprovecho para compartir que Forrester acaba de nombrarnos la plataforma de contenedores multicloud líder. Esto sin duda es un gran signo de reconocimiento del mercado a nuestra estrategia y tecnología, camino que iniciamos hace ya algún tiempo. Ahora me gustaría que nos acompañéis a ver cuál es la realidad de nuestros clientes en estos momentos. Tengo el placer de dar la bienvenida a Cristina Álvarez, CTO Global del Banco Santander, que va a compartir con nosotros la experiencia del Banco Santander con estas plataformas de nube híbrida. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Por supuesto, Julia, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros y poder contaros cómo OpenShift es una pieza clave de nuestro proceso de transformación digital. Empezamos a usar vuestra tecnología ya hará 4 o 5 años, pero ha sido en el último año cuando realmente estamos acelerando toda la transformación, donde cloud es uno de los pilares claves de nuestra estrategia. En el Santander hemos apostado por tener una solución en nuestros data centers, que es lo que llamamos nuestro Optimized Hosting, para sobre todo gestionar el ciclo de vida de nuestra infraestructura, y hemos apostado por nube pública para todo lo que es la construcción de las plataformas globales y todo lo que es la modernización de nuestras aplicaciones críticas de negocio. En el caso de nube pública, nuestros proveedores preferidos son Azure y Amazon, y hemos desarrollado lo que es el concepto de la Santander Certified Cloud, de manera que nuestros desarrolladores puedan usar todas las herramientas estándar y la innovación que nos da la Public Cloud, pero dentro del entorno de seguridad y de compliance que exige el banco, ¿no? Y ahí OpenShift es un pilar fundamental porque es lo que permite que nuestros desarrolladores se abstraigan de la plataforma que van a usar por debajo, sea en el data center o sea en nube pública, con lo cual es absolutamente fundamental para toda nuestra estrategia. Muchas gracias, Cristina.
Es una gran satisfacción escuchar cómo OpenShift es una pieza clave dentro de vuestro proceso de transformación digital. Y yendo más allá, ¿qué papel tiene el open source en vuestra innovación tecnológica? Nosotros tenemos la ambición estratégica de convertirnos en una Open Financial Service Platform. Y esto básicamente diréis, ¿en qué consiste? Pues esto consiste realmente en que nuestros servicios bancarios más tradicionales los transformemos gracias a la tecnología de manera que puedan servir tanto a plataformas de terceros como a plataformas globales que estamos construyendo, con lo cual el concepto de colaboración y de Open es absolutamente fundamental en nuestra estrategia. Esto no va de voy a crear una plataforma que va a reemplazar mis bancos, esto va de cómo construimos ese ecosistema donde plataformas globales puedan dar servicios a nuestros bancos y a terceros y donde nuestros bancos se transformen para realmente poder ofrecer esos servicios bancarios de una forma mucho más ágil y mucho más flexible. Con lo cual, para mí, la clave para conseguir esa estrategia es tener tecnologías como las que nos ofrece Red Hat y, sobre todo, cambiar la cultura de unas compañías tan grandes como es el Santander hacia un modelo de colaboración. Para mí eso es absolutamente fundamental porque nuestra ambición es que negocio y tecnología trabajen juntos para realmente desde la necesidad del negocio transformar gracias a la tecnología el modelo de relación con nuestros clientes. Gracias de nuevo, Cristina. La conversación está siendo realmente interesante. Permíteme que te pregunte, estamos viendo cómo la pandemia está acelerando la transformación digital de las compañías. ¿Cómo está afectando a vuestra estrategia de TI? Bueno, dentro de la gravedad, por supuesto, que tiene esta situación, a mí me gusta decir que gracias bueno, pues al entorno que hemos tenido que desarrollar nuestra actividad en los últimos meses, hemos conseguido romper determinadas barreras que antes pues, prácticamente eran impensables en el grupo, ¿no? Yo siempre digo que la transformación digital, el factor más difícil de ejecutar es conseguir que las personas se crean y estén convencidas del cambio que se quiere hacer, ¿no? Y durante el COVID, desde el día 1, en el Grupo Santander no hubo duda de cuál era nuestro objetivo, que era preservar la salud de todos nuestros empleados y conseguimos, por ejemplo, en España, con 28.000 empleados, en 2 días teníamos a todo el mundo trabajando desde su casa con los mecanismos de seguridad, consiguiendo labores como, por ejemplo, un call center, que eran absolutamente impensables, el que equipos trabajaran desde su casa, incluso con mayor productividad, con lo cual yo me siento muy orgullosa como parte del equipo de tecnología porque yo creo que nos ha ayudado mucho a que desde el negocio y el resto de las áreas del banco entiendan la importancia de la tecnología, porque realmente se ha visto que es el corazón que ha hecho que el banco haya podido seguir trabajando durante estos meses en unas condiciones tan complicadas, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos podido avanzar en evitar cuestionamientos y cosas que antes nos podían llevar meses, pues las hemos decidido en días, ¿no? Lo cual yo creo que hay que aprovechar todo este impulso para conseguir acelerar todavía más nuestra transformación, que es lo que además nos ha pedido nuestra presidenta, es sobre esta base construyamos y aseguremos que este banco se transforma a la velocidad que nos exige el mercado. Muchas gracias, Cristina, por compartir tu testimonio en este día tan especial para nosotros y por compartir vuestras experiencias y vuestra estrategia del Banco Santander. Pues muchísimas gracias, Julia, por permitirme compartir este rato con todos vosotros y os animo a que seguís disfrutando y que sigamos aprendiendo como comunidad de tecnología, que yo creo que esto es absolutamente clave, ¿no? Que realmente entre todos consigamos que toda esta transformación en las compañías en las que trabajamos sea una realidad. Muchísimas gracias y a divertirse. La transformación va más allá de la tecnología y, como decía Cristina anteriormente, es una combinación de cultura, procesos y tecnología. Y esto es lo que determina el éxito de la transformación digital. Para nosotros, esta transformación debe ser abierta, en un entorno colaborativo, conectado, que permita y facilite la innovación. Vamos a continuar con Marian Hillera, CEO y directora de transformación de Segur. Buenos días, Marian. Bienvenida al Red Hat Forum. Muchas gracias, Julia. Un placer estar con vosotros en vuestro encuentro anual Red Hat Forum 2020. Marian, durante la pandemia habéis experimentado una demanda de escalabilidad sin precedentes. ¿Qué tecnologías os han resultado claves para mantener vuestros servicios? Y más aún,
¿qué habéis aprendido durante estos meses tan complicados? Sin duda, la verdad es que durante el estado de alarma y las semanas posteriores en Segur hemos visto un incremento de volúmenes fuera de lo normal, sobre todo debido al auge del e-commerce. Podemos decir que podemos comparar esta situación con periodos similares a campaña de Navidad, a periodos de Black Friday, con el inconveniente de que este año pues, no hemos podido tener esas semanas de preparación que solemos tener cuando nos enfrentamos a estos picos de actividad. Además tenemos que sumar pues, todas las medidas de protección y de seguridad con todos los empleados y en todos los procesos que hemos tenido que poner en marcha y que teníamos que cumplir. Sin duda la tecnología es clave para poder hacer frente a estos incrementos de volúmenes y a esta nueva forma de trabajar. Es cierto que en Segur ya teníamos un modelo de teletrabajo bastante maduro que nos ha permitido pues, poner en marcha todos parte de los procesos operativos de forma remota y en un tiempo récord. Por otro lado, pues, proyectos más orientados a la digitalización que teníamos en marcha, pues los hemos tenido que acelerar, sobre todo escogiendo aquellos que realmente pues, venían un poco a ayudarnos en este periodo para afrontar todos estos volúmenes. Pues, hemos elegido, ¿no? Pues, por ejemplo, proyectos que necesitábamos pues, para hacer esas operativas en modo teletrabajo de forma más eficiente, procesos más internos, y luego procesos que nos permitían pues, digitalizar esa relación con el cliente y nos ayudaban en ese contacto con el cliente, como por ejemplo pues la entrega de cero contacto, ¿no? Teníamos que poner en marcha en un tiempo récord una forma de entregar nuestros paquetes sin tener contacto con el destinatario. Pues cambiamos nuestras aplicaciones para enviar a nuestros destinatarios en nuestro servicio de notificación Predict un código QR o un PIN, de forma que el repartidor en ese momento de la entrega pudiera capturar ese código o ese PIN y diéramos la entrega por realizada. Esto pues sin la tecnología y sin esa capacidad de adaptación hubiera sido difícil conseguirlo. Luego me hablabas también de aprendizajes, ¿no? Pues aquí también un poco por poner en valor todo el sector de la logística, pues yo creo que el sector de la logística y el transporte en su conjunto ha demostrado una capacidad de adaptación sin precedentes, podríamos decir, estando en primera línea desde el minuto cero y siendo capaz de abastecer mercados, abastecer empresas y, por supuesto, a nuestros hogares. Gracias, Marian. Han sido momentos complicados y habéis estado a la altura. Enhorabuena. Ahora me gustaría preguntarte cómo contribuye el open source a la estrategia de TI de Segur. Bueno, es difícil hablar de las bondades del open source sin entrar de lleno en la definición, pero podemos decir que para Segur open source significa velocidad a la hora de probar soluciones, significa flexibilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades de negocio y significa también a veces equivocarnos de forma fácil y con poco coste, ni en plazos ni económicamente. El open source para nosotros también lo teníamos claro desde el inicio y lo seguimos teniendo. Queríamos tener siempre también un soporte adicional al de la propia comunidad y por eso elegir estándares de mercado. En ese sentido, nuestra plataforma de integración es core ahora mismo en nuestro backbone y en nuestro ecosistema de aplicaciones y, por supuesto, Red Hat es clave ahora mismo para nosotros. También puedo decir que a lo largo de estos años, pues realmente la evolución del stack tecnológico de Red Hat hemos visto que ha ido bastante parejo a la evolución de nuestras necesidades. Incluso, por ejemplo, nosotros ahora estamos utilizando 3Scale como API Management y lo decidimos pues muy pocos meses antes de que Red Hat anunciara que lo incorporaba en su catálogo de productos. Velocidad, flexibilidad y libertad para probar y fallar a un coste comedido, bajo estándares abiertos que permiten evolucionar al ritmo de nuestras necesidades. Me quedo con estas palabras para agradeceros vuestra participación y desearos lo mejor, en particular en estos meses que continúan de gran actividad logística. Gracias a ti, Julia. Muchas gracias por recibirme en vuestro encuentro anual y espero que disfrutéis de la jornada. Muchísimas gracias a ti, Marian. La recuperación para esta crisis será digital y sostenible. Por eso nos hace especial ilusión cerrar con la historia de Iberdrola, que ha apostado decididamente por la digitalización como catalizador de su estrategia corporativa ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fernando Lucero, CEO Global de Iberdrola,
ha liderado esta transformación y hoy nos acompaña para contárnoslo. Buenos días, Fernando. La pandemia ha acelerado la transformación digital. ¿Cómo ha afectado a vuestra estrategia de TI y qué proyectos habéis priorizado? Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero es que Iberdrola tenía una característica o tiene una característica especial durante la pandemia, y es que somos un servicio esencial, ¿no? Y entonces lo primero ha sido priorizar lo que era la salud de los trabajadores y la relación con nuestros consumidores, ¿no? Y hemos tenido como servicio esencial pues tener que poner en operación pues todo lo que son nuestras actividades de mantenimiento de la red, de mantenimiento del servicio, del mantenimiento de todo lo que es nuestros activos, las plantas de producción, de generación, las redes, la relación con los clientes, en una situación que yo creo que pocos esperábamos, ¿no? Que ha sido una situación, vamos a decirlo, inédita, que no estábamos preparados, no sabíamos qué podía pasar. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que las inversiones en el pasado en digitalización pues nos han ayudado a acometer este tipo de eventualidades, ¿no? Una de las cosas más importantes que hemos tenido que llevar a cabo ha sido pues tener que estar todos los centros de operación funcionando, en algunos casos de forma remota. Otra de las cosas ha sido la atención a los clientes. Cuando tuvimos en su momento que cerrar nuestros puntos de atención a Iberdrola, pues muchas de las actividades relacionadas con los clientes pues cambió radicalmente de ser presenciales a ser puro digitales, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, toda la actividad relativa a canales digitales ha aumentado durante este periodo casi un 40% y se está manteniendo en esta etapa, vamos a decirlo, posterior al confinamiento, ¿vale? Y sobre todo también una de las cosas más importantes ha sido que hemos puesto a teletrabajar a todos los empleados de oficina en todos los países de Iberdrola. Es decir, y eso ha sido de un día para otro a más de 25.000 empleados. Muchas gracias, Fernando. Habéis mantenido todos los servicios durante este tiempo, así que quería darte la enhorabuena. Y quería preguntarte también cómo contribuye Red Hat a través de la alianza tecnológica en vuestra estrategia de transformación digital. Bueno, yo creo que llevamos muchos años ya que trabajando conjuntamente con Red Hat y uno de los temas claves para nosotros tiene que ver con el uso de plataformas, ¿no? Yo creo que ahora mismo OpenShift es una plataforma que es estratégica para Iberdrola. De hecho, uno de los proyectos más emblemáticos en el cual estamos inmersos en este momento, como tiene que ver nuestro proyecto de movilidad eléctrica, con todo lo que es el potenciamiento de plataformas de carga de vehículo eléctrico, no solamente en España, sino en el resto del mundo, porque es una plataforma global, pues tiene una base muy importante de utilización de OpenShift, ¿no? OpenShift es parte de nuestra estrategia. Para nosotros es un elemento prioritario que tenemos que ir siguiendo y que entra dentro de lo que es este proceso de transformación digital hacia un mundo lleno de servicios y mucho más flexible en la utilización de productos y servicios para nuestros clientes. Gracias, Fernando. Vamos, como nos comentas, a ese mundo elástico y flexible que funciona bajo demanda de servicios personalizados. Y es un gran orgullo saber que OpenShift forma parte de ese ecosistema que lo hace posible. No queremos robarte más tiempo y para finalizar me gustaría preguntarte, actualmente, ¿qué retos os encontráis en el área de TI de Iberdrola y qué representa el Open Source para vosotros? Pues mira, uno de los principales impulsos que estamos dando dentro del Grupo Iberdrola es en lo que se ha venido a llamar recuperación verde, ¿no? La recuperación verde es la puesta en funcionamiento de un montón de plantas y de elementos de electrificación de la economía hacia una economía mucho más sostenible. Es un movimiento que viene impulsado desde la Unión Europea y que dentro de Iberdrola pues nos estamos tomando muy en serio y estamos liderando este movimiento como no podía ser de otra manera, ¿no? Nosotros estamos acelerando lo que son nuestras inversiones
precisamente en todo el mundo renovable, también en temas relacionados con hidrógeno, y detrás de todo esto está, por supuesto, la tecnología, ¿no? La tecnología que de alguna manera es la que nos tiene que facilitar la puesta en marcha de muchas de estas inversiones que se están llevando a cabo, con varios ejes, ¿no? Por un lado tenemos el eje de los clientes, que el eje de los clientes es cómo somos capaces de ir construyendo productos y servicios muy a medida en un mundo muy digital y de una manera muy dinámica y muy flexible. Y por otro lado está el mundo de las operaciones, en la búsqueda de eficiencia, la búsqueda de los automatismos, la búsqueda de la robotización, en la búsqueda de tecnologías disruptivas que nos ayuden de alguna manera a mejorar nuestros procesos internos. Y en esos dos ejes combina muy bien elementos, vamos a decirlo, como plataformas, elementos de flexibilidad, elementos de open source, elementos que de alguna manera nos tienen que ir acompañando para ir buscando esa flexibilidad y esas garantías que tenemos que llevar a cabo en lo que son todas las inversiones que en este momento Iberdrola está llevando a cabo. Gracias de nuevo, Fernando. Un placer contar contigo esta mañana. Bueno, Julia, encantado. Oye, que lo paséis estupendamente en el fórum. Un saludo y un abrazo desde aquí. Tras estas experiencias tan relevantes de líderes de TI, cerramos esta presentación de bienvenida. Os animamos a permanecer en el evento que continúa hasta las 2:30, donde encontraréis tanto sesiones técnicas como casos de éxito de diferentes industrias. Todo Red Hat a vuestra disposición durante este día que reúne a todo el ecosistema alrededor del open source empresarial. Os animo a que disfrutéis y contactéis con nuestros expertos durante o después de cada sesión.